¿Por qué cambió tanto? Segunda pregunta que teníamos histórica. María Sol le pregunta: ¿por qué cambió tanto la participación de mercado de cada inmobiliaria en los últimos 10 años? Esta pregunta es muy interesante y para mí lo interesante para destacar es que no depende de la digitalización ni ninguno de esos chamullos que a la gente le gusta divagar, las criptozaraza y empezar a hablar de operaciones con blockchain y la frontera super máxima. Lo que termina pasando en el mercado real, del mundo real, 2010, 2020 por ejemplo, y también pasó 2000, 2010, son las ganas de invertir el diferencial. Es decir, no sé, ¿por qué la franquicia inmobiliaria que hoy es número 1 por escándalo de diferencia con el número 2 rompió el mercado hace 15 años? Porque tuvo ganas de invertir de forma diferente y entendió el negocio de otra forma. Nosotros en general mostramos, hay un libro que está muy bueno, se llama La Estrategia del Océano Azul, que es de management, y te propone hacer como gráficos donde cada columna es una variable de diferenciación de un negocio. Por ejemplo, en el rubro inmobiliario podría ser la primera comisión. ¿Cuánto cobras de comisión? Si sos barato tenés una cosa a favor porque sos barato. Si sos caro tenés una cosa en contra porque sos caro. Hasta ahí. Y después la segunda variable podría ser promoción. ¿Cómo promocionás? Salís primero en los listados, foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, todo ese tipo de cosas. Podría ser la segunda variable. La tercera variable podría ser la calidad de los corredores inmobiliarios que están en la empresa. Bueno, y así distintas variables. Y en base a las columnas se hace una línea, entonces vos podés marcar el diferencial. Y lo que propone el libro es que, por ejemplo, no sé, ejemplos. Southwest, una aerolínea, rompió el mercado. ¿Por qué? Porque salió a un precio súper agresivo, pero cediendo, es decir, perdiendo competitivamente frente a la competencia de otras aerolíneas en algunos rubros, ¿está bien? Es decir, no tenía tan buen servicio como otras aerolíneas, pero sin embargo, como el precio era mucho más barato, ganaba en precio y perdía en otras cosas y de esa forma se ganaba un pequeño market share. Lo que veo en el mercado inmobiliario es que las franquicias que rompieron el mercado, en teoría, es porque, uno, se focalizaron en ventas y dos, se focalizaron en entender al negocio como un negocio de personas y no de propiedades. Este es un negocio de personas, pues es un negocio de confianza. ¿Quién te da la propiedad a vos para que la vendas? Quien confía en vos. ¿Cómo podés generar esa confianza? Porque ya te conocen de antes. Si vos sos dueño de una gran franquicia y querés generar un negocio de que un montón de gente confíe en vos, podés hacerlo de dos formas: hacer mucha publicidad por un montón de años para que la gente confíe en vos, o sumar gente y que a lo loco, y que cada uno de ellos tenga su propio círculo de contactos que ya confía en esa persona. Por lo tanto, vos, al absorber un montón de personas, que es lo que hizo la número 1 y ganó el mercado, lo que lográs transformar al negocio es de propiedades a personas, porque tenés 1500 personas, cada una de las cuales tiene 100 personas conocidas que ya confían en esa persona. Por lo tanto, si tenés 100 por 1500, ya tenés 150.000 en la base de gente que confía en tu marca, a pesar de que en realidad no confían en tu marca, sino que confían en las personas individuales que vos lograste reclutar. Y ahí lo que hace el dueño del negocio es cambiar la lógica por completo, porque ya no está pensando cómo hacer para vender una propiedad, sino lo que está pensando es cómo hacer para que su red tenga cada vez más gente, porque cada vez más gente involucra una red de contactos cada vez más grande y eso involucra una confianza cada vez más grande. Es entender el negocio desde el lado de las personas y no de las propiedades, y esto lo entendió muy bien el que se convirtió en el líder hace 15 años. Cuando empezó a entenderlo, nadie lo vio, nadie le dio bola. 5 años después empezaron a decir: che, no me gusta la cara del dueño. A los 10 años dijeron: che, es ilegal tal práctica que hace. Y a los 15 años, indignación total y quieren prender fuego al líder. Y en el camino hay otros que entendieron que era lo rescatable del modelo, y lo rescatable del modelo era esto: darse cuenta que el negocio son las personas y no las propiedades, y que las propiedades son como un byproduct de la confianza. Si vos lográs generar confianza en la gente te va a dar las propiedades. Y después, cuando tenés las propiedades, eso ya es fácil. Es lo que yo y nosotros enseñamos en todas las webinars. Y por eso lo enseñamos, porque esa es la parte fácil del negocio que, sin embargo, la abrumadora mayoría no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer? No sé, eso ya es otro debate. Pero son todas cosas copiables. Y ahí entra un concepto muy interesante de Warren Buffett, que siempre citamos y que está en los libros por ahí atrás, que es: para construir un buen negocio, vos debieras focalizarte en construir un castillo muy bien armadito y alrededor del castillo fosas. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas construyen un negocio pensando cada vez dar una mejor propuesta de valor, mejor propuesta de valor, mejor propuesta de valor. Lo que están haciendo ahí es poner ladrillitos sobre el castillo, hacer el castillo cada vez más alto, con cúpulas más cancheras.
todo más mágico, como la Facultad de Ingeniería que está en Las Heras y Pueyrredón. Bueno, tipo gótico. Bueno, cada vez un castillo más copado, castillo más copado, castillo más copado. Y se olvidan de hacer fosas alrededor del castillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los de afuera ven que tu castillo está re lindo, te dejan seguir construyéndolo, seguir construyéndolo, seguir construyéndolo, y cuando vas por el piso 10, te toman el castillo y cagaste fuego. Y todos los 15 años que estuviste construyendo el castillo no sirvieron para nada. ¿Y por qué? Porque no equilibraste las fuerzas entre levantar un piso en el castillo y hacer una fosa alrededor del castillo para que no vengan 50 competidores a tomarte el castillo. ¿Está bien? Y esa es la lógica que tendría que tener alguien que piense al negocio inmobiliario desde una postura de dueño y no desde una postura de mostrador de propiedades o captador o productor o roles que son empleados a la larga. Entonces, si vos querés dejar de ser empleado, tenés que empezar a pensar el negocio inmobiliario como un dueño, aunque no seas el dueño hoy. ¿Y cómo se piensa ese negocio inmobiliario como un dueño? Pensando dos cosas. Cómo mejorar la propuesta de valor, pero a la vez cómo generar diferenciales que no sean fáciles de copiar. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, nosotros en Inmobiliario tenemos algunas cosas fáciles de copiar y otras cosas difíciles de copiar. Lo que es difícil de copiar es lo que va construyendo de a poco la fosa. Y lo que es fácil de copiar, lo hacemos aún más fácil en Inmobiliarios porque lo compartimos todo. O sea, lo que es fácil de copiar no solo dejamos que sea fácil de copiar, sino que hasta hago un video de YouTube tutorial, es más, no uno, 400 videos de YouTube tutoriales de cómo copiarme ese proceso. Y ahí hay el último tema interesante, y con esto le quedamos la pregunta que nos fuimos un poco por la rama de por qué cambió tanto la participación de mercado. Cambió por inversión y por entender el negocio como negocio de personas. Volviendo a la de inmobiliarios, lo que termina pasando con nosotros es que yo genero contenido. Santiago Magnin es la marca que genera contenido. Si ustedes ponen ahora YouTube Santiago Magnin, vamos a hacerlo ahora porque es un gran ejemplo. Pero ponés Santiago Magnin en YouTube y van a ver que hay 1200. Es una cosa de la... Ponés Santiago Magnin en YouTube y acá, como vemos acá, hay 1253 videos explicando cosas. 1253 videos. En 1253 videos explicamos todos los procesos de inmobiliarios, pero todos los procesos copiables, es decir, todos los procesos que, por ejemplo, cómo se publica una propiedad. Te doy hasta el detalle, muestro hasta cómo es nuestro manual de copywriting, de cómo se tiene que escribir un aviso, cómo se tiene que escribir el título, cómo se tiene que escribir la descripción, el orden en el cual se tienen que publicar las fotos, a quién contratar, hasta nombro a los proveedores, a quién contratar para hacer fotos profesionales, a quién contratar para el plano, para la visita virtual en 360 grados, a quién contratar para moblar virtualmente las propiedades, todo eso. ¿Por qué yo no me lo guardo? Porque no tiene sentido. Si total, el que es pujante en la vida va a descubrir todos esos procesos, pero si tarda un año en descubrirlo solo, yo prefiero que tarde un mes en descubrirlo en vez de un año para elevar la vara del rubro y cada vez diferenciarnos más los pujantes de los no pujantes, y que este pujante, como le hice ahorrar 11 meses de su vida, sienta un sentido de reciprocidad conmigo a pesar de que todavía no me conoce y sienta que me debe algo, entre comillas, a pesar de que no me interesa que sienta eso. Es lo que se sucede. Y de esa forma quizás la persona está pensando, che, ¿cómo hago para conseguir pasarle algo a Santi? Una propiedad en Recoleta, un colega inmobiliario. Yo estoy en Rosario, pero conozco a uno que vive en Capital y está en una inmobiliaria que no le termina de copar. Se lo voy a recomendar a Santi, porque la verdad tengo este sentido de reciprocidad, pues me hizo ahorrar 11 meses. Y ahí hay un negocio espectacular. Entonces terminás transformando lo copiable en recontra hipercopiable, pero lo no copiable lo separás de eso copiable y podés armar una fosa alrededor de tu castillito que te proteja de la competencia en el largo plazo, lo cual es glorioso. Gracias, María Sol, por la pregunta de la pregunta. Augusto dice, ¿por qué crees que en gran parte del mercado inmobiliario argentino no hay evolución año tras año en la forma de trabajar? Sabés que estuve 10 años en el rubro no vendiendo, sino dando servicios, pero siempre estuvieron en el mismo lugar. Esto creo que tengo una teoría, hay que ver, creería yo que es contrastable con la realidad, pero es una opinión personal larga, es una hipótesis que cada uno puede validar con sus propios colegas que están alrededor. Pero creo que, ¿por qué pasa esto de que hay solamente 2.800 ventas y 33.000 personas que trabajan de esto? Y estas 33.000 siguen siendo 33.000 e inclusive cada vez son más y las ventas son menos cada vez y no se cambian mucho los usos y costumbres del rubro, a pesar de que hay alguien que quizá va conquistando el mercado y empieza con 1% de market share, después 2, después 10, después 15, después 20% de market share y todos siguen papando moscas igual y le acaban de limpiar el 20% de market share al mercado. Bueno, ¿por qué creo esto? Porque hay un fenómeno muy loco que se dio en Argentina, no sé por qué, pero se dio,
y es que se mezcló, como en el concepto de inmobiliaria, un montón de negocios que no tienen que ver con vender propiedades. Y las habilidades que tiene que tener alguien que vende propiedades son muy diferentes a las de alguien que alquila propiedades. Porque alquilar propiedades es un trabajo de gestión, no es un trabajo de venta. Administrar alquileres es un trabajo de gestión, no es un trabajo de ventas. Administrar consorcios, que también está dentro de las inmobiliarias, no es un trabajo de venta, es un trabajo de gestión. De estar en el día a día cobrando alquileres, estar en el día a día resolviendo quilombo de los consorcios. Esos no son negocios para vendedores. Entonces, ahí se mezcla y se rompe, creo, la dinámica de mercado del rubro inmobiliario, en el sentido de que si vos estás haciendo alquileres, administración de consorcios y administración de alquileres, tres cosas que no son negocio, que son un canje de tiempo por plata, como si fuese un sueldo, pero no son negocios, no hay plusvalía, ¿está bien? ¿Por qué? Porque lo puede hacer cualquiera, y la magia de la primera parte de vender propiedades es que no lo puede hacer cualquiera. ¿Esto quiere decir que es solo para ilustres? No, nada que ver, al contrario, por eso dije lo de la fosa alrededor del castillo, porque hay miles de personas que lo pueden hacer, e inclusive hay miles y miles de personas que podrían vender propiedades con éxito que hoy están vendiendo zapatillas y que todavía no vieron el rubro inmobiliario, pero que si lo viesen y descubriesen que si venden una propiedad ganan $7.000 y cuando venden una zapatilla ganan 70 pesos o 700 o lo que fuese, van a decir, no, pero esto es de loco, ¿cómo no lo descubrí antes? Y se van a mudar al rubro inmobiliario. Y quizá triunfan porque sí tenían las habilidades para ser buenos vendedores. O sea, son miles, pero sin embargo son pocos en relación al total que se dedica al rubro inmobiliario, ¿está bien? Entonces lo que nosotros estamos tratando de ver hoy, y creemos que esta es la hipótesis por la cual no evoluciona como otros rubros el rubro inmobiliario, es porque se mezclan negocios que no tienen nada que ver con nada, y de esa forma se mezclan perfiles de vendedores con no vendedores. Y el no vendedor no es que es una mala persona, bla, lo que sea. Es un gestor. El que administra alquileres, el que administra consorcios, tiene otro tipo de laburo. Entonces no se puede mezclar esa persona con el vendedor. Y no se puede mezclar, quiere decir que ni siquiera debieran estar en la misma oficina. Si ustedes heredaron una inmobiliaria, cosa que a mí no me pasó, pero si ustedes la heredasen y heredan una sola oficina en la cual tienen sentado ahí enfrente al administrador de consorcios, sentado ahí al administrador de alquileres, sentado acá alguien que hace alquileres y sentado acá alguien que hace ventas, no los pueden tener a las 4 personas en la misma mesa porque tienen perfiles diferentes, y cuando el vendedor lo sientes en la mesa con el administrador de consorcios, el administrador de alquileres y el que hace alquileres, el vendedor se va a ir, y se va a ir el segundo vendedor, y se va a ir el tercer vendedor, y el cuarto vendedor que termine quedando va a ser un vendedor que no tiene perfil de vendedor, porque por eso se queda sentado en la mesa con los otros perfiles. Entonces nivelaste para abajo, que es lo contrario a lo que queremos hacer nosotros en de inmobiliarios y para fuera de inmobiliarios, que es nivelar para arriba, es decir, elevar la vara de rubro, compartir las buenas prácticas, como por ejemplo, no sé, lo del santuario que me están preguntando acá también, un montón de cosas que hacemos en el día a día, compartirlas para que alguien de afuera las mejore y se haga industria a través de mejorar buenas prácticas, mejorar buenas prácticas, mejorar buenas prácticas. Esto es lo contrario a empeorar las prácticas, cosa que me parece más triste.